Muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a dedicarnos más a lo que es la práctica de todo lo que vimos la semana en el webinar anterior, perdón, porque, como digo, no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo. Entonces, es muy fácil adquirir todos los, por ejemplo, pues todos los conocimientos y tenerlos en mente. Pero la teoría es una cosa, llevar a la práctica esa teoría es otra muy distinta. Entonces, vamos a practicar. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Porque, claro, aquí en un webinar pues, es un poco más complicado. Lo primero es que quiero participación. Si queréis preguntar cualquier cosa, que lo podamos hacer y vosotros preguntáis y yo os voy contestando. Entonces, lo vamos a hacer así, con argumento, con calma, con autoridad y sin ningún miedo, ¿vale? Mirad, yo sé que la teoría tranquiliza mucho, pero la verdad es que la demostración es lo único que va a transformar vuestro mundo para poderos implicar mucho en este tema de los tratamientos de acné, que son, la gente dice que complicados, nosotros no. ¿Qué pasa? Que con la teoría tú puedes entender perfectamente qué ocurre en la piel. Puedes memorizar los procesos de cambio, repetir conceptos y aún así bloquearte cuando estás frente a una piel real. Porque entre saber y entre hacer hay un abismo. Entonces vamos a ver si lo podemos cruzar entre todos y vamos a por lo menos a intentarlo. Y que no quede ninguna duda en este tipo de tratamientos que nosotros. Sabemos que el porqué, a ver, aquí, el porqué está definiendo pues, un fenómeno, nombra un proceso y, en definitiva, pues delimita ese territorio. Por ejemplo, ¿qué ocurre en la adolescencia? Pues actuación androgénica, aumento de secreción sebácea, hiperqueratinización, inflamación. Esto es reajuste de las estructuras. Esto es lo que nosotros tenemos ya en nuestra mente. Eso es lo que define, ¿no? el proceso que vamos a trabajar. Eso es la teoría, ponerle nombre a un proceso, porque sin nombre tampoco no puede haber una comprensión. Luego, el por qué nos va a explicar la causa. Nos va a conectar esos síntomas y nos va a dar un sentido fisiológico a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ¿por qué aparece el acné? Pues porque el folículo pilosebáceo se obstruye debido a que hay una hiperqueratinización, que el sebo está contenido, que hay un proceso hormonal determinado que es inherente a esa etapa cronológica en la edad de un ser humano. Entonces, aquí fijaros que ya la teoría deja de ser superficial y ya se convierte en fisiología. Ya es algo que vamos paso a paso entendiendo y poco a poco lo vamos dándole forma. Y el por qué es cuando solo sabes que actúas con un protocolo o cuando entiendes por qué actúas. Es decir, actuar con criterio o actuar sin criterio. Aquí el criterio es lo único que nos va a permitir no depender ni de modas, ni de ingredientes estrellas, ni de productos estrellas, ni de nada. Entonces, fijaros que vamos a hacerlo muy esquemático. La teoría es el mapa, la que marca el territorio, porque la marca que está haciendo es la estructura y sin eso la práctica pues no podría ser. Y luego la práctica es un ensayo, muchas veces de prueba-error, ¿vale? Lo que sí está claro es que la teoría sin porqué es una repetición sin criterio. No queremos esto. Huimos de esto, ¿vale? Entonces, saber el qué sin entender el porqué no es saber, ¿vale? Es repetir única y exclusivamente como un loro. Entonces, vamos a ver por qué ocurre todo esto, cómo nosotros con nuestros productos, con nuestros sistemas, vamos a ir pudiendo avanzar en ello, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí la trampa de la teoría. La teoría es lo que os he explicado ahora mismo. Es eso, el qué, el por qué, la práctica al cómo, al cuándo y ahora qué hago con esto. Eso es, ¿no?
Entonces, en la teoría todo encaja y tenemos que estar preparados porque la realidad normalmente no va a seguir ese guión. Se nos va a salir por todos los parámetros. Va a reaccionar, va a cambiar, va a resistirse, va a responder de una forma que no esperamos. Entonces, ahí es muchas veces cuando aparece nuestro miedo profesional. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no funciona? ¿Y si no sé interpretar lo que estoy viendo? Mirad, en nuestro caso es importante que recordemos que ese miedo no es ignorancia, ¿vale? Es falta, en algunos casos, de entrenamiento consciente y de entender que la piel es así, personalizada y que estamos en un buen camino, porque lo que tenemos que saber lo sabemos. Entonces lo vamos a poner en práctica con absoluta precisión. Ya lo veréis, ¿vale? Decimos que practicar no es repetir, es aprender a demostrar. Entonces, practicar no consiste en copiar los protocolos como recetas de cocina cerradas. Nosotros nos negamos. Sabéis que de toda la vida, de toda la gente que está conmigo desde el principio, sabe que es que yo me niego al protocolo. Me niego porque protocolizar desde mi punto de vista os hace perder el criterio profesional a vosotros. Entonces, yo os empujo desde siempre a que vosotros tengáis ese criterio profesional. Que nos equivocamos, rectificamos, no pasa nada, no pasa nada. El caso es que sepamos qué está pasando y qué herramientas tenemos para trabajar en ello, ¿vale? Entonces, ver con criterio, intervenir con lógica, observar siempre, tomando nota de la respuesta. Yo os pido, por favor, que lo hagáis porque me lo agradeceréis más adelante. Coger una hoja, una ficha, que no se os pierda, pues coger un cuaderno y en esa ficha de esa persona, en ese día, apuntáis absolutamente todo lo que veis. Así también tenéis constancia, aunque lo tengáis en una imagen fotográfica, de lo que estáis viendo, de lo que estáis tocando y cómo va transformándose, cómo va cambiando, porque eso también es la pura demostración. Eso es ver una piel responder y a ti te va a gustar hacer eso. Vas a entender el concepto de verdad, va a desaparecer completamente tu duda y va a nacer esa seguridad y esa autoridad profesional que muchas veces nos falta. Entonces, pensad que la demostración no nos pide fe, no es un acto de fe, siempre os lo digo, la demostración no es un acto de fe. La demostración nos da evidencias, es mucho más importante eso que otra cosa. Vale, entonces, a ver, ¿cómo practicamos? Vamos a empezar por hacer más cosas. Empezamos pues por mirar mucho mejor, por hacer las cosas que corresponden, no a lo loco, no decir, bueno, me voy a poner a hacerle de todo, que si peeling, que si esto, que si lo otro, que no, 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 no. Eso es lo importante. Calma. La calma en ese momento. La calma es fundamental. Observar sin prejuicios, es decir, sin la mediatización que ya tenemos de etiquetas, de diagnósticos esos automáticos que nos vienen a la cabeza, fuera. Vamos a valorar el estado de lo que nosotros entendemos como manto epicutáneo, el estado de lo que nosotros sabemos que es una epidermis y el estado de una dermis. Vamos a hacer esa reflexión tranquila y vamos a hacer dijéramos, esa prospección primero. Vamos a intervenir con una intención clarísima, no para mejorar el aspecto de la piel. Eso lo dejamos para otros. No vamos a intervenir para mejorar el aspecto de la piel, sino para provocar unas respuestas fisiológicas concretas. Atención a esto. Vamos a intervenir para provocar unas respuestas fisiológicas concretas. Vamos a asegurarnos de entender eso para hacérselo entender a quien estamos tratando. O sea, a mí no me mueve mejorar. Ay, voy a mejorar eso. No, 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 no. Voy a hacer una serie de maniobras que van a cambiar esa piel. Entonces voy a tener unas respuestas que puede que no me gusten nada, ni a mí y menos al que el que le está sufriendo. Pero yo sé que es la vía verdadera, la segura y el único camino que yo tengo para trabajar, ¿vale? Entonces vamos a leer esa reacción de la piel y vamos a
tomar nota nuevamente. Siempre tomamos nota, porque la piel siempre contesta. El problema es muchas veces cuando no sabemos interpretar esas respuestas, ¿vale? Pero poco a poco nos vamos a ir comunicando con esa piel, que es una piel individual y un acné individual de los millones y millones y millones y trillones de acnés que existen en el mundo. Es el de esa persona, ¿vale? Y vamos a ajustar. La práctica real no es la rigidez de esto, esto y esto. Nosotros no podemos trabajar así. Nosotros ajustamos, adaptamos, ¿vale? A veces, consta muchas veces de prueba, error, como os he dicho desde el principio. Pero hay que estar ahí, haciendo esa observación. Es saber en qué vamos a intervenir y por qué. La intención, la lectura y el ajuste que vamos a necesitar siempre. ¿Hasta ahí nos queda claro? ¿Tenéis alguna duda, algún problema? Nada, es muy poco, pero es un primer paso. Pero hasta ahí quiero saber que no os quede ningún tipo de duda en lo que tenemos que ir haciendo. Vale. Entonces, esto que os voy a contar ahora es importante. ¿Quién nos da la seguridad? Solo el criterio. Mirad, la seguridad no nos la da ningún producto, incluso aunque hablemos de Compositum, no nos la da. La seguridad nos la da el criterio que nosotros tenemos, que estamos formándonos. Muy bien, todo claro. Cuando entendemos lo que estamos haciendo, cuando no queremos improvisar, estamos trabajando. Ajustar no es improvisar, señores, ¿vale? Cuando demostramos, no dudamos nunca, cuando hemos practicado con sentido, porque confiamos en lo que sabemos. Entonces, siempre va a ocurrir algo decisivo, que vamos a dejar de aplicar teoría y empezamos a pensar como profesionales Compositum. Esto es muy bonito y cuando sucede, realmente ya estamos en ese proceso de transición grande que necesitamos tener, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para tener criterio? Esto es muy importante también que lo tengamos en nuestra mente, que el criterio lo vamos forjando cada uno, el criterio lo vais a ir alcanzando a vuestro ritmo, a vuestra manera, con vuestras experiencias, con vuestros conocimientos. No todo el mundo va a tener el mismo criterio. No lo va a tener. ¿Por qué? Porque la experiencia de conocer muchos casos habla muy bien de ese criterio, de ver cómo he resuelto, no cómo se me han ido y no he hecho nada, sino cómo he resuelto esos casos. La experiencia, por supuesto, es muy importante. Todos los conocimientos, podemos tener todos los mismos conocimientos, pero la experiencia de cada uno es diferente. Cómo las pongo en marcha, cómo lo voy elaborando, porque el criterio no se estudia, se va construyendo poco a poco. Es la suma de ese conocimiento y de esa experiencia. Y no aparece por acumular cursos o cursillos, sino por ordenar muy, muy bien 4 pilares que son imprescindibles. Lo primero es la comprensión profunda de la piel, comprenderla y el efecto de los productos que van a provocar. Es decir, yo tengo que saber que si pongo una loción potencial, ¿qué es lo que estoy poniendo? ¿Para qué sirve? Y si me va a servir para, yo qué sé, para mejorar algo que realmente eso no está, no está diseñado para eso. ¿Me explico? Entonces, yo tengo que ir sabiendo perfectamente qué es eso. Ese criterio nace cuando sabes qué es la piel, cómo funciona, por qué reacciona, y cuando conoces
todas esas reacciones también de lo que tú estás aplicando, ¿eh? No basta nunca con saber los nombres de los ingredientes, repetir los protocolos y identificar tipos de piel, que eso ya está no lejos fuera de nosotros. Entonces, necesitamos entender la fisiología. ¿Qué hace la piel cuando nadie la toca? Cuando está sola ahora ahí en su modo, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Qué le está faltando? ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son sus prioridades biológicas? ¿Qué es lo que yo voy a intentar resolver primero? No es lo mismo que yo cuando vea una piel diga, lo primero que voy a hacer es exfoliar, por ejemplo, porque sí tiene una hiperqueratinización que la estoy viendo, a que piense, no, si no tiene ni rastro de manto epicutáneo, voy a intentar lo primero y sacar a flote todo el material que hay. A lo mejor todo esto, no es que a lo mejor va unido también a una exfoliación constante, ¿vale? Entonces, pero esas prioridades siempre, o si lo que tenemos son verdaderas heridas en ese momento y ahí no conviene estar toqueteando, si lo que tengo ya es una cicatriz, bien, todas esas cosas es darles lo que necesito entender, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito yo resolver primero, ¿no? Y la capacidad de la respuesta y de la adaptación que esa piel va teniendo conforme yo estoy trabajando con ella. A ver, una pregunta. No sé si estoy haciendo bien la pregunta. A ver, perdona. Que es que se me ha ido por aquí. A ver. Buenos días. A ver. Tengo una duda, a ver si sé formular. Cuando hay un acné activo de pústulas, pápulas y comedones, hay una hiperkeratosis. Pero cuando solo es de pápulas, también. Si es que no tiene por qué ir unido una cosa a la otra. Normalmente las pústulas, las pápulas se hacen porque hay una hiperkeratinización que no ha permitido que esa grasa que de momento se disuelve, busca salir del folículo pilosebáceo. O sea, siempre va a haber una hiperqueratinización que obstruye el orificio pilosebáceo, siempre, ¿vale? Está el poro taponado y por dentro, aunque el grano no se haya manifestado, como tú dices, bien, pero hay ahí un contenido que está en una situación sólida y de repente, sea bien porque tú estás aplicando la loción potencial en un momento determinado, que sabes que vas a fluidificar eso, o bien porque hay una inflamación interna, que es casi siempre hay un estado de inflamación, y esos líquidos mismos están presionando el calor, está haciendo que eso se disuelva y todo eso se manifieste. No sé si contesto a tu pregunta, ¿vale? Eso es, siempre va a haber una hiperqueratinización, siempre, ¿vale? Seguimos. No sé dónde me quedé. Decíamos que, bueno, cuando entendíamos la piel, sí, bueno, el criterio, estábamos hablando del criterio, que el producto deja de mandar, tú mandas y utilizas tus mejores herramientas con criterio para poder hacer todos esos procesos que son absolutamente necesarios y que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa importante es la capacidad de observación real. El criterio siempre comienza observando bien, no haciendo una lectura rápida, comercial, ya sé lo que es esto, un acné, no sé, no. Y clasificatoria infinitamente menos, ¿no? Observar de verdad es distinguir la causa de la consecuencia. Es decir, que tú veas ese síntoma y digas inmediatamente, esto está sucediendo por esto. ¿Tenéis ya esa soltura? Porque cuando lleguéis a eso, ya se acabó todo. Ya es comprender, es tejer. Es que tú relaciones la causa con el síntoma y sepas que eso se está produciendo por esto. Que no confundas una inflamación con una sensibilidad,
que es lo que hace todo el mundo. Ay, tiene una sensibilidad. No, tú sabes que hay una inflamación latente, que está haciendo un perjuicio brutal en los tejidos. Y no hay que confundirlo, porque la sensibilidad no es la inflamación. La sensibilidad es que falta epidermis. Y entonces no hay protección real en esa piel. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende que hay una diferencia brutal entre esos dos procesos que la gente confunde habitualmente? No hay que confundir sequedad con falta de grasa. No hay que confundir eso, porque la sequedad se produce por otros miles de procesos también, como también una hiperqueratinización, y la grasa está dentro, pero no la dejan salir. Entonces, no hay que confundir eso, ¿vale? No hay que confundir una reacción lógica con que empeore la piel, ni muchísimo menos. Quien haga eso, pues ya está condenado desde el principio. Sino que es verdad que la reacción lógica es llevar a la piel, sacarla de su estado para llevarla a un estado de reacción. Sacarla de su estado neutro, que está ahí contenida, inflamada, con todo su problema encima, problema entre comillas, con todo lo que se le ha venido encima y no sabe, no tiene herramientas y tampoco sabe cómo reaccionar, nunca lo ha hecho. Por eso os decía el otro día y os lo vuelvo a decir, una piel que se educa, que tú le enseñas, que tú acompañas a esa piel en ese proceso que es inherente a su edad, va a ser una piel sana siempre, va a ser una piel que tiene recursos, que tiene respuestas. Se va a acordar esa piel de ti, esa piel tiene memoria y esa piel se va a acordar de ti, porque ese acompañamiento es fundamental para el resto de su vida. Es un acompañamiento en una transición muy dura, ¿vale? Entonces, la piel está hablando constantemente. Entonces, esa observación real es muy importante para nosotros. Y el problema es eso, que no responda. Lo que hay que hacer es llevarla, porque la mayoría de las veces no sabemos leerla y mucho menos interpretarla, ¿vale? Sin observación solo hay repetición. Con observación empieza la interpretación. Ahí empieza tu profesionalidad. Ahí empiezas tú a trabajar, a mandar en cabina, a ver qué es lo que está pasando y esa observación, esa capacidad de observación solo la tiene un profesional con criterio. Y es lo que estamos buscando, es lo que estamos buscando. Ya sabemos, hay muchos, escuchadme, yo sé que hay muchos profesionales con criterio que estáis ahí además, que estáis ahí, pero habéis ido aprendiendo poco a poco y con todo y con eso es bueno que se os recuerde todas estas cosas porque se nos olvidan. Entonces nos reajustan también a nosotros profesionalmente. Nosotros no estamos perdidos de la mano de Dios, somos profesionales que estamos trabajando en equipo. Esto es una coordinación mágica que surge de, pues eso, de buscar siempre objetivos superiores y de colocarnos en una posición infinitamente superior al resto del mercado. Creedme, esto es así, esto es así. Entonces lo que hay que saber es, no, es que los productos lo hacen todo, no. Los productos y tu criterio. Los productos solo no hacen lo que tú puedes llegar a hacer con cualquier piel, ¿vale? Y eso no es magia, eso no es magia. Vale, entonces, vamos a ver la capacidad de observación, la hemos visto. A ver, un segundo, aquí, a ver, que me cargue. Vale. Bueno, entonces ahora hablamos de relación causa-efecto. No tratar lo que se ve, sino entender por qué sucede. Aquí está un poco el corazón del criterio. Tener criterios, poder establecer la relación de esto ocurre por esto. Os lo he dicho, si hago esto, la piel va a responder seguramente así. Si no responde, ya sé qué variable tengo que empezar a cambiar. Entonces, cuando no existe esa relación, pues se prueban cosas a ver qué pasa. Voy a probar ahí aleatoriamente
si suena la flauta como el burro, se cambia de productos sin sentido, se culpa a la piel, al cliente, al mercado, y os digo que solo el criterio elimina el azar, la suerte, ese efecto de ¡ay, qué suerte he tenido! Que he dado con ello. No existe aquí, no existe. Aquí es el criterio, el trabajo, la observación, la relación causa-efecto, siempre, siempre, siempre. No hay otra variable. Esa es la fundamental para que vosotros tengáis las verdades del barquero claras en un tratamiento, ¿vale? Bueno. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Vamos a ver un tema espinoso. Coherencia interna. Creemos que la experiencia consciente es igual a la experiencia acumulada. Pensad esto, por favor. No os quedéis en el título. ¿Creéis que la experiencia consciente de todo esto que estamos viendo, de cómo trabajar conscientemente, es igual a la experiencia acumulada? Porque no es lo mismo. No es lo mismo llevar muchos años que haber aprendido todas estas cosas de cada piel que vayamos a tratar. Porque por muchos años que tú has estado trabajando de una forma que no era así. Cuando no se ha desaprendido para aprender esta forma de trabajar, nos encontramos con la trampa de necesitar constantes protocolos. Porque al no conocer ni la piel ni sus posibles respuestas, tampoco confiamos en nuestro criterio. La mala experiencia que en muchos casos, en más de los que os imagináis, que hay que luchar contra ella, os lo digo por experiencia propia, la mala experiencia en estos casos suele ser mucho más perjudicial de lo que creemos. Creemos que tenemos muchos años de experiencia, no acumulamos nada, no hemos acumulado consciencia, no hemos acumulado más que productos, conocemos mucho de productos, no conocemos nada realmente de la piel. Y aquí es donde nos vamos a meter solo con la piel. Los productos son secundarios, incluso secundarios. Compositum también es secundario. La piel es prioritaria. Yo vendo muy mal mi marca. Lo vendo muy mal porque fijaros lo que os estoy diciendo, pero es una realidad que yo contemplo, y el que vosotros seáis excelentes profesionales para mí es la gran satisfacción, y que luego podáis utilizar la marca con realidad, sacándole absolutamente todo el partido. Aquí no se trata de marketing. Se trata de ser completamente fiel a nuestros criterios, de ser honestos con lo que estamos haciendo. Y eso es lo que trae las cabinas llenas. Eso es lo que trae el boca-oreja. Eso es lo que trae el no faltar nunca al trabajo. ¿Vale? A ver, es que veo un comentario que tengo que leer. A mí me pasa que llevo años trabajando con protocolos y me enseñaron unos conocimientos muy básicos y ahora estoy aprendiendo realmente el funcionamiento de la piel. Ahí, Sheila, ahí es donde vamos. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que os va a quedar para vosotros para siempre. Es vuestro legado, es mi legado y vuestro tesoro. O sea, que por favor, vamos a ponernos en esa tesitura porque esto es importante. La experiencia que construye el criterio es intervenir con una intención muy clara, observar la respuesta. Aquí ya no nos conformamos con mejorar las pieles ni nada de eso, ya no estamos en ese proceso. Estáis mucho más arriba. Corregir, volver a observar, acompañar siempre, sin justificarte, sin autoengañarte, sin repetir errores por comodidad. Cada piel bien leída suma al criterio. Cada piel mal entendida, aunque la repitamos mil veces, no construye, destruye tu criterio. Entonces,
todo esto, por favor, cada día. Este es un refresco, es que la cosmética, la estética desde todos los puntos, desde la estética, la medicina, el maquillaje, todo, es muy solitaria. Es muy solitaria, entonces necesitamos tener una ventana como esta a la que asomarnos y que nos refresquen cada día y que nos den motivos para seguir adelante y fuerza y ganas y conocimiento para poder entender las cosas mucho mejor, porque esto es muy solitario. Yo he estado en la cocina, por eso desde ahí os hablo, con experiencia de lo que os estoy diciendo en cada momento, ¿vale? Bien, entonces decimos que la coherencia interna, si lo sabes, si lo que sabes no se refleja en lo que haces, eso no es conocimiento. No es conocimiento, ya puede ser mucha experiencia, pero sin conocimiento. ¿Experiencia de qué? ¿Experiencia de qué? Como decía el Puma, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Pues igual, pues lo mismo, yo digo lo mismo. Coherencia interna. El criterio se nota cuando no te contradices en cabina. No te contradices en cabina, que hay miles de veces que la gente se contradice en cabina. Eso porque mucha gente no lo sabe notar, pero un profesional le saltaría a los ojos, diría, ¿por qué me trabajas con esto si tú luego le das esto, otro, porque, en fin, mil cosas. Cuando no te contradices en cabina, cuando no estás dependiendo de las modas, del momento, de las ferias. ¡Uy, look, viene! ¡Ay, qué bien! Un refrito más. Venga, a ver, ¿qué tontería me enseñan para este viaje? ¿Vale? Cuando no necesitas justificarte todo el tiempo. Bien, cuando lo que sabes, lo que dices y lo que haces encaja. Eso transmite algo que ningún marketing puede fingir. Es tu seguridad tranquila. Es decir, en lo que van a confiar las personas que van a buscarte, porque esto es muy importante, van a buscarte cuando tú ya estés en ese punto de criterio, de seguridad y de comprensión. Vale. Vamos a practicar. Digo que en una frase vamos a ver dos conceptos que son el ancla de nuestros tratamientos, ¿no? Entonces, en una frase, os decía, tener criterio, saber qué hacer, por qué hacerlo y qué esperar de lo que acabas de hacer, incluso cuando no responda como a ti te gustaría que respondiera, ¿vale? Vamos a practicar con el acné juvenil. Ya sabemos dos conceptos que nos deben dar toda la tranquilidad y la seguridad del mundo. Primero, que la piel de un adolescente no está enferma, no presenta ningún problema de salud. Simplemente está atravesando un proceso fisiológico de reprogramación que nosotros vamos a acompañar. Y ahora yo te pregunto, contesta con la mano ahí en el corazón. Aplicando este primer parámetro que te he dicho, a cualquiera de vosotros, ¿crees que algún profesional sanitario podría atreverse a calificar el acné juvenil como enfermedad? Y aún más, implementar alegremente un tratamiento que cambie las leyes sagradas de las etapas cronológicas que la naturaleza ha diseñado sabiamente y divinamente para un ser humano, jugando a alterar funciones por medio de medicamentos que pueden acarrear consecuencias limitantes para el resto de sus vidas, por tratar unos granitos que incomodan, o granazos que incomodan a un adolescente, pues contestar con sinceridad a esto, porque entonces sabréis en qué equipo estáis. Si creéis que la piel de un adolescente se puede tratar como una enfermedad, levantad la mano. ¿Nos está escuchando? Será tu trabajo, será tu dispositivo. Conocemos, la segunda, conocemos los cambios que la piel, por pura cronología, va a experimentar. Los procesos que las hormonas que se despiertan en esa pubertad van a producir, como es el exceso de grasa, el exceso de sudor. El incremento del tamaño y la actividad de las dos glándulas,
también lo conocemos. El cambio de la consistencia de la grasa y el sudor que están secretando, también conocemos que ahí hay un cambio y que todo esto va a suceder. El aceleramiento que se está produciendo por hiperqueratinización de la piel que obstruye esos orificios pilosebáceos. La inflamación constante que la piel experimenta y sus consecuencias, que son degradantes para la piel. La alteración de la microbiota con el consiguiente descontrol de alguna de sus bacterias, que también van a causar probablemente alguna disfunción y algún problema. Y cómo no, la falta de readaptación de las estructuras que están cambiando a distinto ritmo. Folículo que no está maduro todavía y que soporta el cambio de un vello, se ha cambiado un vello inconsistente, finito, por un señor pelo, con encima ese folículo pequeño todavía y aguanta grasa añadida porque las glándulas están hipersecretando por el tema hormonal, un taponamiento por la hiperqueratinización de la salida con queratina y grasas solidificadas, un cambio en la microbiota. Y esto es con lo que contamos. Esto es con lo que contamos. Suponiendo que ninguna de estas alteraciones ya haya llegado a un proceso degenerativo que nos vengan ya desarrollando alguna patología importante. Pero si no, esto es con lo que contamos. Y con esto hay que contar siempre, siempre. Con que no está enferma y con que eso que está ahí, que os he contado punto por punto, va a suceder sí o sí. Bien, pues esto es para nosotros los conceptos que son nuestros dos conceptos que son el ancla de nuestros tratamientos. Conocer esto. Esto nos da tranquilidad, nos da serenidad y nos da también mucha fuerza para poder, pues eso, empezar a trabajar sin ningún miedo, ¿vale? Lo fundamental es que lo que nunca podemos olvidar es que la piel sencillamente sale del estado funcional neutro infantil para convertirse en una piel de respuesta reactiva de cualquier adolescente, que es así, que va a ser así. Y de todo esto nada podemos evitar, absolutamente nada, nada, porque va a suceder sí o sí. Lo que vamos a hacer es facilitar el proceso, educando a esa mejor funcionalidad. Entonces, no solo es el presente, sino el futuro de esa piel adulta, lo que está en nuestras manos. Fijaros qué importante es todo esto que os estoy contando. Tenéis que tenerlo en cuenta. Mirad, ¿por qué os creéis que siempre que me detengo mucho en este tipo de problema? Porque no se sabe trabajar en el acné ahí fuera. Os lo digo de verdad, no se sabe trabajar en el acné. Piensan que el acné es extraer, que yo os diría que ni toquéis, es que solo se va a resolver. Pero como profesional, como profesora de grado superior de estética, como lo que queráis, como naturópata, como lo que queráis, os lo digo, no toquéis la piel, ella sola va a resolver. Por mucho que nosotros extraigamos, se va a llenar más, va a haber más rebote, no toquéis la piel. Por favor, no toquéis la piel en cabina. Cambiar el chip. Se sabe, ¿cómo no voy a cambiar, o sea, cómo no voy a tocar la piel? Si tengo, antes cogíamos la aguja hipodérmica, abríamos cada uno de los miliums. No toques eso. Se va a resolver porque tenemos medios para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Se entiende esto? ¿Está ahí alguien detrás que no entiende lo que estoy diciendo en estos momentos? Por favor, con mucha experiencia. Yo quiero saberlo, porque esto es muy importante. Esto es parte del desaprendizaje para el aprendizaje en este tema. Y pensad otra cosa, más del 80% de la población de ahí fuera tiene acné. Fijaros los posibles trabajos que os esperan si hacéis las cosas como es debido. Se os llena la cabina porque no se dan resultados, porque los padres tienen que ir lamentablemente a los médicos, porque como lo consideran un acné, una enfermedad, a que le pongan isotretinoína para desarmar ahí todo el proceso cronológico
de la adolescencia y de la piel. Entonces, si se entiende esto, perfecto, perfecto. Bien, ¿cuál va a ser siempre el primer paso que vamos a dar? El primer paso de nuestro tratamiento, porque aquí ya nos metemos en materia, ¿vale? Vamos a analizarlo detenidamente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Arquitectónicamente, por lo primero, ¿vale? Comprobar el estado del manto epicutáneo, si está alterado, que está alterado, por supuesto, o es sencillamente inexistente. No hay manto epicutáneo, no hay protección, no hay primera barrera, el pH no existe, no está, el manto epicutáneo y el pH son inherentes uno y otro. O sea, que imaginaros la importancia, ¿vale? Y cuáles son las consecuencias de que ese manto epicutáneo sea ineficaz o que no exista. Esto quiere decir, uno, que se ha desorganizado aún más la señal del trabajo del equilibrio glandular, es decir, de cómo tienen que andar funcionando esas glándulas, que ya de por sí está alteradísimo, más grasa, más sudor, pues se ha desequilibrado muchísimo. Dos, con lo cual, como os he dicho, el pH está totalmente alterado, alcalino, en un estado alcalino, y la microbiota deja de defender de los patógenos externos, de los virus, de las bacterias, etc. Es más, en la desorganización hay un crecimiento anormal de ciertas bacterias que están añadiendo, como os he dicho antes, un problema más a este proceso, mandando señales inflamatorias que se mantienen constantemente. Esas señales inflamatorias son la consecuencia de marcas para un futuro, de manchas para un futuro, etcétera, 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 ¿vale? El panorama es que no hay defensa. Y si un crecimiento bacteriano añadido provoca esa inflamación, pues eso, imaginaros, cada uno de los componentes del manto epicutáneo que tiene su pH están cada uno en un polo totalmente diferente. Entonces, mira, la grasa, por ejemplo, que tiene un pH 4,5,5,5, en la adolescencia ese sebo está aumentando en cantidad, pero no en calidad, o sea, es una calidad bajísima. Desestabilizas ese pH. Más grasa no significa necesariamente mayor protección ni mejor protección. El sudor tiene un valor aproximadamente 5,5, 6,5. Hay veces que lo desequilibra totalmente. Y sabéis que en la adolescencia la sudoración suele ser mucho más intensa, mucho más variable de lo normal, de cómo eran antes. Y entonces el pH en general se altera de una manera brutal. ¿Qué es el resultado? Un manto epicutáneo inestable, una microbiota en fase de adaptación en una piel absolutamente reactiva, totalmente alterada y jugando a nuestra contra. La piel está aprendiendo a funcionar y no podemos romper ese aprendizaje biológico natural, sino todo lo contrario, acompañar, enseñar a comportarse, como los enseñamos a ellos en su educación, a regular, adiestrando pues, ese sistema cutáneo y a producir grasa y sebo ordenadamente de aquí al infinito. Y tercero, cuando se rompe ese manto epicutáneo por todas estas alteraciones y sumamos pues limpiezas agresivas, toqueteos constantes, cosmética astringente, la cosmética que se vende normalmente para ese caso son astringentes, la cosmética decorativa para disimular todo ese proceso, exfoliaciones a tutiplén, alcoholes, detergentes agresivos en la piel. Entonces, la microbiota ahí, por Dios, entra en defensa. La glándula sebácea entra en pánico. Y la pobre piel, como órgano, piensa que la están dejando exhausta. Acaba de empezar y ya está rendida, indefensa, y hace lo que cree que es mucho mejor, producir aún más sebo, pues por propia supervivencia biológica. Entonces, tened todo esto en cuenta. Bueno, esto es perfecto para entrenar ese criterio de diagnóstico en un acné juvenil. Lo importante no es solo ver imágenes impactantes,
sino aprender a leer en qué fase está ese tejido y qué se está fraguando en esos tejidos y en esa emulsión. Vamos a ver unas imágenes de referencia por estados y después las vamos a evaluar correctamente, que es donde se construye realmente un diagnóstico real, ¿vale? Mirad, vamos a ver este primero, que es un acné comedogénico en fase inicial, ¿vale? A ver, Sheila, se entiende, al final tocando alteramos todavía mucho más y producimos más estrés a la piel para poderse recuperar, opino yo. Después de todo lo que has oído, Sheila, tú misma. Claro que sí, claro que sí. O sea, el meterle una paliza a la piel, pues es como meterle la paliza al adolescente por ser adolescente. Así. Trabajar con este criterio, no os imagináis la resolución tan grande que vais a dar a la piel, ¿eh? No os lo imagináis quienes no hayáis trabajado ya con acnés. Vale, estamos hablando del acné juvenil, pues eso, en su estado evolutivo para nuestra evaluación profesional. Este es el comedogénico en fase inicial. ¿Qué está viendo un tipo cualquiera, una tipa cualquiera, un profesional cualquiera? Que no sea de compósito. Pues ve comedones abiertos o cerrados, ¿verdad? Ve que la piel está engrosada, los poros están obstruidos, que hay poca o nula inflamación, más o menos. ¿Qué vemos nosotros? Pues que falta un manto epicutáneo porque los materiales segregados no llegan, se han quedado atascados en el folículo, que hay una hiperqueratinización que obstruye la capa córnea, que afecta a un funcionamiento correcto de la epidermis, que hay una microbiota desordenada, inexistente, porque no hay un pH correcto, muy poca defensa, y estamos viendo que no hay ninguna infección. Otras personas ven infecciones aquí y nosotros no. Ni infección ni inflamación de corrección médica. Es una hiperqueratinización más una activación glandular, una activación glandular y bacterias que han cambiado de bando. Esto es lo que hay. Entonces, ¿cómo se comportaría un profesional que no sea compósito? Secar, astringir, exfoliar en exceso, tratar la piel como una piel sucia. Voy a limpiarte la piel, tratarla como una piel sucia. Quedaros con esto. Quedaros con esto es muy importante. No es una piel sucia. No es una piel sucia. Ellos sí se creen que es una piel sucia. El mercado dice que es una piel sucia, que está sucia. No, no, está en transición, simplemente. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Que tenemos que equilibrar para recuperar ese manto epicutáneo con fluido purificante, loción potencial. Lo primero, además de disolver esa grasita que está solidificada ahí dentro, ¿verdad? Que si hacemos una exfoliación, además va a venir bien, pero que ya la loción potencial está haciendo una exfoliación diaria, que va muy suave, que va a liberar también todo lo que se está acumulando en lo que es la salida del folículo pilosebáceo, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queremos llevar es a la piel a un pH 5,5 y estabilizarla, lo vamos a hacer. Entonces, empezamos con fluido purificante y loción potencial como algo, ya para poder empezar, para poder comenzar, para arrancar, ¿verdad? Vamos a exfoliar también 1 o 2 veces semanales como mínimo, y vamos a tratar esa inflamación siempre, 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 y no os imagináis de qué manera, con la mascarilla epidérmica. Es mágica la mascarilla epidérmica para tratar la inflamación y para liberar el enrojecimiento persistente. Nos va a ayudar muchísimo. A lo mejor no tenemos que utilizar nada más que eso en una primera etapa. Fluido purificante, loción potencial y la mascarilla y el exfoliante para ir trabajando.
después a lo mejor, hombre, lo ideal también que pusiera su crema epidérmica por la mañana cuando sale, sería lo ideal, un poquito. Pero fijaros, si no son una persona, si lo veis que os complica, empezar con lo que os he dicho y ya iremos ajustando el tratamiento, iremos poniendo las cosas cuando se tengan que poner. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Y con las reacciones adversas que nos vamos a encontrar en diferentes medidas. Primero, equilibrar. Para conseguir establecer ese manto epicutáneo vamos a disolver esas grasas que se acumulan dentro del folículo. Eso es fantástico, ¿sí? Porque nos ayuda a conseguir ese objetivo primero del equilibrio. Pero la grasa, al fluir libremente, para unirse al sudor y crear esa emulsión epicutánea, va también a tener una reacción, lamentablemente, en esas primeras etapas que aún no hemos conseguido liberar totalmente el acúmulo de queratina de ahí, del orificio pilosebáceo, y eso se va a disolver, va a querer salir y nos va a hacer que salgan estas espinillas con las cabecitas blancas. Eso es lógico, vamos a tener que contar con ello. Entonces lo voy a explicar antes para que lo sepa, simplemente para que su mente lo vaya entendiendo. Esto es totalmente inevitable, o sea, y que se enrojezca la piel al principio también con la loción potencial porque no quieren salir de su zona de confort, ¿vale? Entonces, todas estas cosas tengo que hablarlas antes de y tengo que manejarlas en esas etapas de tratamiento que, por supuesto, va a ir corrigiéndose con el tiempo. Estamos enseñando a las glándulas a trabajar ordenadamente y esto lo vamos a conseguir. Vamos a desqueratinizar, vamos a enseñar a la epidermis a trabajar en orden, no excediéndose en la fabricación acelerada de queratinocitos, que son muchos, pero también inmaduros, por no haber alcanzado pues, el tiempo prudente de elaboración y solo sirven para hiperqueratinizar sin más. Y con todos estos procesos vamos unidos, vamos a ayudar a esa transición importante. Con la mascarilla epidérmica siempre vamos a calmar la inflamación, vamos a regular el flujo sanguíneo evitando la vasodilatación y el eritema, lo que es ese rojez. Esa vasodilatación que está aumentando el flujo sanguíneo y que está permitiendo que salga ese líquido intersticial de los capilares, convirtiendo directamente, o sea, que se está vertiendo directamente sobre el tejido. Ese tejido se está encharcando, produce una mayor más grueso, se engrosa de lo que es el volumen, produce tensión, produce dolor. Entonces, la mascarilla epidérmica es perfecta para eso, perfecta. Entonces, también actúa sobre la dermis porque ayuda a no presionar sobre esas terminaciones nerviosas y que todas esas consecuencias de inflamación se produzcan sobre el tejido, ¿vale? Bien, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a ver el acné inflamatorio leve. ¿Qué es lo que ve cualquier profesional que no seamos Compositum? Pápulas, pústulas y piel que ya está reaccionando, un eritema o la rojez esa localizada, un inicio de respuesta inmune, ¿vale? Ellos se preguntan qué ha llevado a la piel a inflamarse, qué producto tengo que usar. ¿Qué vemos nosotros? Pápulas y algunas pústulas, ¿vale? Porque exactamente la piel ya está reaccionando. Tenemos un sistema defensivo que se ha activado y nosotros decimos, esto ya lo tengo yo solucionado. Voy a trabajar con mis exfoliantes, con mi fluido, con mi loción, con mi exfoliante, incluso si ya puedo ir metiendo mi crema epidérmica, eso diariamente, por la noche jamás
ninguna crema, fluido y loción se acabó para que la piel respire y se comporte, empiece a trabajar también y no se tapone mucho más, ¿vale? La mascarilla, si hay alguna evolución inflamatoria, ¿eh? Y no pongo las... Yo siempre os aconsejaré que las ampollas, que diréis, Cecilia se ha olvidado las ampollas. No, las ampollas para el tejido dañado, porque luego va a haber un proceso detrás de todo esto, sí va a haber un proceso de cicatrización y ahí la ampolla es divina para restablecer el tejido dañado, ¿lo veis? Pero no en estos procesos de al principio que prácticamente no lo necesitan. Tenemos el acné inflamatorio moderado. Lo que ve cualquier otro profesional es inflamación evidente, lesiones activas simultáneas, alteración del manto percutáneo no lo van a ver ellos alterado porque no lo ven, ¿eh? Entonces, nosotros sí que estamos viendo que la piel ha perdido la capacidad de autorregulación totalmente y que va a tardar mucho más en responder. Entonces, que va a haber unas lesiones que serán convenientes posteriormente tratar, ¿verdad? El pH de la piel seguro que está completamente alterado y yo tengo que seguir manejando, buscando la manera de que no haya inflamaciones, no haya infecciones, y pues todo, fluido, loción potencial, fluido purificante. La loción potencial, si es a toques al principio porque no lo soportan, pues bueno, lo hacemos a toquecitos. Si tenemos que escurrir el algodoncito y aplicarlo más despacio, cuanto peor está el acné, menos cosas necesito, más despacio tengo que ir y más tranquila tengo que mostrarme no puedo entrar ahí con todo el armamento, ni de coña. Tengo que ir muy despacio, paso a paso y de lo más elemental posible, ¿vale? Entonces, el problema no es el sebo, es la respuesta inflamatoria sostenida. Entonces, tengo que ir manteniendo esos tiempos biológicos muy despacio, atender primero al equilibrio, a que la piel tolere todo y se adapte a la loción potencial y de ahí pasar mascarilla epidérmica, ir combinando hasta que eso ya vaya resolviendo, ¿vale? Terminamos con pues el acné severo o el nódulo quístico, que bueno, ahí lo que van a ver son nódulos profundos, dolor, porque eso es una inflamación crónica, una readaptación muy importante. Y nosotros ahí vemos que hay unos daños estructurales potenciales, hay un riesgo real de cicatrices. Entonces, el trabajo, os he dicho, mucho más lento que al principio. Ya sabemos lo que está pasando. Esto se ha dejado mucho de la mano de Dios y tengo que empezar con mucha calma. Entonces, fijaros que la clave profesional es que en esta fase la piel huye de cosméticos sin juicio, ¿eh? Hay que empezar por lo mínimo. Iremos desde el inicio, lo más básico, calmando, limpiando, fluido purificante, incluso a lo mejor paso a la mascarilla epidérmica. Tengo que hacer que la piel se calme. Poco a poco voy a ir introduciendo la loción potencial, dejando a la piel que tenga su tiempo de entender esos nuevos cambios. Y hasta que no se resuelvan esos nódulos, que no será hasta que ya hemos introducido la loción potencial y llevemos tiempo pues en que todas esas grasas que están contenidas salgan, se disuelvan, con la respuesta quizá de nuevas pápulas, de nuevas pústulas. Entonces, vamos a ir disolviendo esos nódulos hasta dejar limpios los tejidos, que es lo que queremos, ¿vale? De todo tipo de solidificaciones y de grasas enquistadas. Ese es nuestro objetivo. Y nos vamos a conformar con establecer a duras penas ese manto epicutáneo que nos vaya prestando colaboración.
al ir pues un poco resolviendo las inflamaciones. Y después, cuando la piel nos lo pida, vamos a comenzar con la labor ligera de exfoliación, regeneración con las ampollas del tejido dañado, la protección con la crema epidérmica, ya lo sabéis, solo en la mañana, el peeling exfoliante una vez a la semana, pero bueno, las ampollas de tratamiento 2-3 veces semanales y en la noche siempre fluido y loción solo. Entonces, el acné severo es una fase en que regula y se protege el tejido con el mayor mimo, con el mayor cuidado que uno pueda imaginarse, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo trabajamos el diagnóstico para evitar esas etiquetas? Cuando observes una piel, no te preguntes qué tipo de acné es. Pregúntate siempre, ¿en qué fase fisiológica está esa piel? ¿Predomina la obstrucción o la inflamación o el daño tisular o todo? ¿La piel está reaccionando o está defendiéndose? ¿Qué error previo pudo agravar este estado? ¿Por dónde tengo yo que empezar? Entonces, el diagnóstico no es el nombre, es la lectura de ese proceso, que es lo que tenemos que hacer. Tener una lectura perfecta de ese proceso. La idea clave de Compositum es que la piel no se diagnostica, se interpreta. Y solo quien sabe leerla puede transformarla. Entonces, esta es la clase de